Estamos en Marketing para Tías, capítulo número 10. ¿Qué significa el número 10, Angelita? Tú que en esos temas eres prácticamente toda una experta y como una especie de faro para todos nosotros acá en este podcast. ¿Qué nos podrás decir, por favor? Bueno, pues realmente a mí me gusta mucho la numerología. ¿Has oído hablar de la numerología? Claro, Hay números que a uno lo ponen tranquilo, hay números que a uno le pueden traer abundancia, hay números que le pueden traer a uno tranquilidad, hay números que pueden aterrar de miedo a alguien, o sea, como que hay números para todo. Entonces, a mí me sí. parece eso como loco. Yo no sé nada de numerología, no, la verdad, no, pero pues sí hay como todo un ritual yo no sé si todas las mujeres, pero yo creo que eso sí es como seguramente algo de la gente curiosa, medio esotérica, que uno puede reducir a un solo número muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo nací en 1973, entonces mi número maestro es el 1 más el 9 da 10, más 7 da 17, más 3 da 20, ¿no? Se reduce al número 2, ¿no? Entonces, digamos que el número 2 es mi número de mi año y entonces todo se puede reducir a un número, a un solo número. Y el número 10 para reducirlo a un solo número, queda el número uno. Entonces, Ujú. en numerología en estos días estaba leyendo algo al respecto donde decía que el uno es el principio, es el liderazgo, ¿cierto? Es el principio de las cosas, pero también es como, digamos, es como el principio y el fin, ¿no? Es como que, y además también como cuando uno está hablando de código en programación, también Binario. acuérdate que todo, en los códigos binarios exactamente, acuérdate que todos son ceros y unos. Entonces, digamos que el uno tiene una connotación, digamos, de llevar adelante algo, de ser como el primigenio, de ser el líder. El Eso es como lo que origen, para mí puede ser el número 10, un número uno. claro. ¿Para ti? Mira que sobre ese tema de los números, pues varias cosas, ¿no? En el caso mío, el 11 ha sido un número que siempre ha tenido como cierta conexión con mi vida y bueno, muchas cosas que me han sucedido con ese número alrededor, sobre todo el 11 o incluso 11-11, sino que eso luego ya con música o canciones de reggaetón y eso ya se fregó, eso ya se perrateó. Pero sí Ya se tiene su te... pendejada, tiene su cuento. Por ejemplo, mira que si uno multiplica 11 al cuadrado, te da 121. Entonces, u 11 por 11 pues. Entonces, la cantidad de números que multipliques por 11 es el número de la mitad. Por eso da 121. Y si multiplicas 111 por 111 también te da 12321 y así hasta que sean finitos. Ya cuando pasa después del 9 pues ya cambia el resultado de la multiplicación, pero es muy interesante eso. Y hablando de Nikola Tesla, el inventor que a él se le debe, por ejemplo, y que tuvo toda esa, digámoslo así, como contrapunteo con Alva Edison por la energía eléctrica y la forma como se podía iluminar cuadras, espacios, bueno, casi que ciudades. Ujú. Tesla tenía un raye y es que él cuando caminaba contaba los pasos para donde iba. Ok. Y si no daba múltiplo de 3 él se devolvía y volvía a contar. Gente normal, sí, personaje muy interesante hasta en ese sentido. Y obviamente Tesla pues una cosa, pero en mi caso, pues que nada que ver, por supuesto, con un científico de esa envergadura, pero eh, cuando yo hago una presentación, el número de slides, el número que da la sumatoria, como lo que tú estabas diciendo, para mí tiene que dar un número que me guste. Por ejemplo, ¿Y qué si el números te número, gustan? por ejemplo, mira, el número tiene que ser múltiplo de 11 o tiene que Ajá. ser 8 o tiene que dar en un número, en una decena cerrada, pero si da, por ejemplo, 13 me gusta porque da 4 la sumatoria, pero 14 si que da 5 la sumatoria no me gusta. ¿Y Entonces yo pero le, qué le tiene que... agrego, le quito Pero eso es diapositivas a la supersticioso, ¿te das presentación. cuenta? Pero sí, no, porque es algo que a mí me da comodidad, pero Qué no es que loco. yo a eso le dé una condición, no sé, como paranormal o suprasensorial, pues no, pero sí tiene
Hay su su futuro. pendejada y mejor dicho. Y por eso el tema de los Oye, números que estamos tocando hoy es tan, pues tan emocionante, ¿no? Y tan interesante. bueno, pero también hay que pensar que el número 10 también tiene este significado en fútbol tan importante que es me saqué la 10, ¿no? Que tiene que ver Lo que nos con dicen el trabajo todo el tiempo, póngase la 10. póngase la 10, póngase la camiseta, ¿no? Esa parte a mí también me parece, claro que eso se usa mucho en Colombia. Aquí, mentiras, yo creo que en México también lo he oído. Ujú. Pero ese número 10 que es como que adquirió, digamos, una connotación emocional, ¿no? De que el que esté con la 10 es como el duro del equipo. Yo también creo que, pues eso es lo que nos trae hoy hasta aquí con esta parte de llegamos al 10, tenemos la 10, estamos con la 10, con la camiseta puesta, ¿no? Con ganas de seguir este podcast fantástico para poder seguirles contando cosas fantásticas a las tías. No, y fíjate, por ejemplo, en muchos casos el top 10, Ah, ¿no? sí. Hay top 5, top 3, top 10, pero Ujú, top 8, top 7, top 6, por ejemplo, eso no se ve, o top 4 tampoco. Es bastante ujú. particular el número y bueno, y la mano, las dos manos pues suman 10. Un tema haciendo como una especie de retrospectiva, porque este mes de septiembre han pasado indudablemente muchas cosas, ¿no? Que creo que es lo que, bueno, siempre pasan cosas, ¿no? Para como no darle como una connotación única. Pero el tema de la revolución que se presentó en Nepal, varios aspectos, ¿no? Para que lo desarrollemos, Angelita. Y uno es como esa dependencia cada vez más fuerte, sobre todo de generaciones jóvenes como los Gen Z, ¿no? Los Centennials, de las redes sociales. Ujú. Segundo, hasta cuál es el límite de un país que es corrupto, que es lo que pasó en Nepal. Y tercero, la forma como la gente respondió. Entonces empezaron como a gestarse una serie de protestas que estaban obviamente en contra de todo este nepotismo y todo lo, es decir, Nepal es un país con unas diferencias sociales muy grandes, pues típico país, Ujú, digamos, subdesarrollado que tiene pues un gran valor y es porque pues tiene el Monte Everest, ¿no? Entonces toda esa, en términos de turismo, movimiento, pues es muy grande, ¿no? Pero fíjate cómo empiezan a criticar o a cuestionar todos esos beneficios que tienen los hijos de los que están en el poder, mala corrupción y la forma que el gobierno identifica para atajar eso fue bloquear las redes sociales. ush, ok. Entonces, ese bloqueo que ellos hacen, que hay una frase que puede ser interesante de desarrollar y es, quítame las redes sociales e incendiaré tu país. Uf. Pero, a ver, ¿y eso a qué se le aduce? O sea, eso se le podría aducir digamos, a la esclavitud, a que tenemos que, digamos, estar conectados permanentemente, a que no podemos resistir estar sin las redes sociales porque es ya un problema de si no estoy en las redes sociales no existo o si no estoy en las redes sociales me quitan el vicio. O sea, como que ahí hay un fenómeno interesante en el sentido de que es o es vicio de que, "Jue madre, es que cómo así que no puedo Adicción. ver TikTok, cómo así que no puedo ver YouTube, cómo así que no puedo entretenerme, cómo así que no puedo consumir contenido. ¿Es eso? ¿Como esa abstinencia? ¿O es más como es mi derecho y estoy peleando por mi derecho? No Yo creo que sé. son las dos al tiempo, ¿no? Es decir, una, si nos remitimos, por ejemplo, a un libro que hemos comentado acá que se llama La generación ansiosa, Ujú. y si también lo asociamos con el dilema de las redes sociales, que es el documental en Netflix, que todavía Sí, está, digamos, para vigente. poderlo, vigente, ¿no? Para poderlo ver. Pues ahí claramente se aprecia que en la medida en que la persona no puede acceder, tiene un síndrome Ujú. de abstinencia, sobre todo los más jóvenes. Ok. Pero a eso hay que agregarle otra capa y es que si yo con eso también estoy trabajando y me lo bloquean, entonces yo ¿cómo hago? Y si mis ingresos son, digamos, bajos o son precarios y tengo opciones de tener ingresos dada mi presencia en redes sociales y me bloquean ese acceso, bloquearon aproximadamente 25 redes sociales en ese momento. O sea, no solamente TikTok o YouTube o Instagram o Facebook o X, sino muchas más, ¿no? Entonces ahí es donde definitivamente estas generaciones jóvenes
no toleran o no es fácil para ellas poder aceptar que eso que lo ven como un derecho, digámoslo así, como inalienable, ¿no? Como derecho propio ganado, que venga un gobierno y se los quite. Al De punto acuerdo. que la esposa del primer ministro la incendiaron viva. O sea, Ush. eso fue de un nivel de salvajado, de brutalidad máxima. Y el tema que podemos analizar, que me parece muy importante conocer tu opinión, y es ver cómo mientras ardía el Palacio de Justicia o de Gobierno atrás, se tomaban selfies y sonreían. Es decir, es como el sentir que hubo una victoria y sobre ese incendio, esas cenizas que luego quedan allá de fondo, el regocijo de la selfie. O sea, es como como la esencia para mí hasta macabra, ¿no? De una selfie. Pero yo creo que, yo te voy a decir algo, claro que hay que hacer un nivel de análisis moral, ¿no? Respecto del asunto, eso no está bien, pero ahora superemos el problema moral. Oye, eso no está bien, listo. Hay cosas que no están bien que pasan en las redes muchas veces, ¿no? Entonces, siento que vamos a quitémonos un poco de ese juicio moral para pasar a un segundo nivel que es realmente, digamos, es como estamos cortos de happenings, ¿no? Es decir, ya no hay una creación de performances, ya no hay una creación de happenings, ya no hay una creación de, no sé, de una obra de teatro, de una obra musical, o sea, de esto que tiene que ver con el performance, ¿no? Que tiene que ver con el escenario, que tiene que ver con lo que está, con que sucedan cosas trascendentales y que nos hagan pensar y ta, ta, ta. Entonces, ante la ausencia de esto, todo se vuelve instagramiable, ¿no? Es decir, apareció un fuego que es perfectamente un buen back, ¿no? Para mi Sí, selfie, ¿sí? Es como que todo se vuelve instagramiable. Tú ves un espejo en la calle y yo, te lo juro que hoy estaba caminando por la calle y vi un espejo y a los 5 minutos habían tres peladitas tomándose la foto frente al espejo de, estamos en la Roma, estamos aquí en la Condesa, caminando frente a un espejo, no sé qué. O sea, como que todos los elementos se vuelven una herramienta de exhibición, de alguna manera, y de yo plantear, yo estoy aquí, este es el escenario que yo tengo, esto es lo que me está pasando y me voy a tomar esta foto. Ahora, la falta de coherencia entre lo que está pasando, que es un incendio que se está destrozando tu país, y que tú te estés haciendo una selfie como si eso fuera algo instagramable, eso es ya, digamos, la enfermedad mental del sujeto que está en esa, ¿no? claro, Pero pasa, pero claro que pasa, pero es como que antes a lo mejor había gente con ese nivel de cinismo, claro que lo había, ¿no? Yo lo que creo es que hoy lo estamos viendo, lo estamos experimentando. Eso es como, yo siento que es mi punto de vista, es decir, esto es un happening, wow, se está incendiando algo, vamos a hacernos una selfie, ¿no? O sea, es como, no sé si alguna vez viste un periodista que estaban quemando la policía como 5.000 bultos de marihuana y el periodista empieza, y eso se vuelve viral en 3 minutos. Entonces es como, vamos a volver esto viral y de hecho la foto se volvió viral porque todos experimentamos la foto. Entonces, realmente estamos asistiendo a un proceso de lenguaje como más show off, más montado en el sí. entretenimiento, carente de toda trascendencia, pero que ese es el lenguaje que finalmente estamos todos hablando y que hoy en día en este marketing para ti es todo lo que conecte necesariamente de alguna manera con una emoción termina siendo algo instagramiable o algo viralizable. Sí, es el registro, ¿no? La necesidad del registro, tanto de lo que se puede considerar como un momento memorable o feliz, o también ese puede ser para ellos un momento feliz, ¿no? Creería que esa es una manera de poder mostrar el logro o el resultado de toda esa protesta, porque las redes sociales duraron 24 horas, digámoslo así, por Caídas. fuera del aire y en 24 horas, pues prácticamente el país lo pusieron patas arriba. El tema de largo plazo es ese, ¿no? Que fue lo que pasó con la primavera árabe en su momento, cuando tumbaron el régimen de Mubarak en Egipto, ¿no? Y lo que pasó en Túnez y en todos estos países del norte de África, donde finalmente terminaron viviendo o en regímenes muy parecidos a los que había antes.
Es Mm, decir, es mm, como, que es una frase que se usa mucho, ¿no? Eh, Buscar que cambie todo y acabar con todo para que todo quede igual. Entonces, ujú, ese es el ujú, gran, digamos, dilema que habría detrás y es finalmente qué van a construir, porque ahí hay un tema complejo y es quiénes son los líderes, un tema de liderazgo y cómo plantear pues una nueva visión de país. Ojalá, porque frente a eso no hay mucha información reciente de que también es algo muy particular, ¿no? Las noticias o lo que se cubre es lo que es así absolutamente fuerte en términos de impacto noticioso, pero luego ujú. ya cómo se organizan esas cargas, eso ya se empieza como a volver muy tenue, ya no hay Ujú. mucha información al respecto. Entonces, De es un tema acuerdo. interesante analizar y es precisamente eso, ¿no? Lo que consideramos prácticamente ya un derecho por parte de muchos. Y la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué pasaría si en países como México o en Colombia censuraran el acceso a las redes sociales? O sea, la gente qué haría, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, ¿cómo sería eso, ese escenario? Y aquí viene un tema que para mí puede ser muy interesante, que lo podríamos desarrollar eventualmente en una próxima emisión, y es lo que son los trabajos remotos, ¿no? Muchos de los países emergentes en la India, en Claro. Túnez, en Egipto, todos están teniendo trabajos remotos que tú, o sea, yo no me acuerdo quién fue que me dijo, Angelita, ¿tú no has pensado en hacer asesorías, cosas para Estados Unidos, que están necesitando como mano de obra? De Ujú. consultoría y ta, 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 y hay un montón de, digamos, de publicidad y de campañas para gente que está en esos sitios que la única manera, digamos, de salir al otro lado es estar conectada, ¿no? Y poder mandar alguna, como conexión con un trabajo que al final del día se lo pueden terminar pagando vía PayPal, ¿no? Es decir, que eso puede ser también un modo de subsistencia en algunos países emergentes y también pues no en nuestros países, obviamente. En Sí, es Latinoamérica que eso sucede. el rebusque también está en las redes sociales. TikTok versión USA. Y es que ¿Ok? la noticia que empezó a cocinarse desde la semana pasada, estamos hablando de finales de septiembre, es que había toda una mirada hacia TikTok como si fuese una herramienta al servicio, ¿no? de espionaje, de vigilancia chino. Y eso empieza como a variar a partir del momento en que Trump llega al poder o ya se posesiona como presidente y frente a muchas Ujú, rondas de negociación y ampliaciones de que no, pues TikTok dejémoslo una semana más, dejémoslo un mes más y así hasta que finalmente se firma una orden ejecutiva por parte obviamente del presidente Trump donde se le entrega la operación de TikTok en Estados Unidos a un grupo de inversionistas estadounidenses. Y el grupo ok. es de lujo. El grupo Ujú, son, entre otros, los que se han dado a conocer, está ujú, el cofundador de Oracle, que es Larry Ellison, ujú. está Michael Dell, que es uno de los creadores, pues, o el creador de la Del. empresa Dell Computers, ¿no? Y todos los productos, Ujú, pues, servidores, etcétera, marca Dell. Rupert Murdoch, es otra, digámoslo así, leyenda, el dueño de Fox News y del Wall Street Journal. Digamos que ellos como cabeza, pues, de esa punta de lanza o de ese iceberg, ¿no? De ujú, inversionistas, se habla que una negociación que pudo haber sido de unos 14.000 millones de dólares y en el mes de agosto, ByteDance, que es la dueña de TikTok chino, obviamente la compañía, ByteDance estaba valorado en 330.000 millones de dólares. O sea, son empresas, digamos, gigantescas, ¿no? Entonces, ujú, allí varios temas, digamos, no están totalmente definidos y eso hace parte, pues, de todo este fenómeno de análisis posterior. Y es uno, no se sabe quién va a controlar el algoritmo. O sea, si va a haber un algoritmo versión, pues te digo que es TikTok versión Estados Unidos. Y ujú. adicional, JD Vance, que es el vicepresidente, ha estado muy cercano a esa negociación. Entonces dicen que la intención, pues, es que no sea un organismo de propaganda, ¿no? De ideología política. Pero a ver, yo quiero saber una cosa. Yo soy una tía como soy, ¿no? Como lo soy, como evidentemente termino siendo. A ver, ¿qué tipo de penetración política o de persecución me van a hacer a mí por TikTok? ¿O qué pasa
sea, en donde yo estoy vulnerando, digamos, todo mi proceso, o a lo mejor estoy siendo influenciada, que a mí me parece que al final del día, cuando están haciendo todas las campañas políticas, que terminan, por ejemplo, pasando lo que pasó con Trump o lo que termina pasando con nuestros países, en donde Facebook se vuelve súper importante, como realmente como un proceso de campaña política y todo el mundo ahí discute, postea tonterías, los unos se pelean con los otros, las familias enteras se matan porque el uno le va a a un candidato y el otro le va al otro. De pronto, hasta incluso a mí me parece que X o Twitter termina siendo también un organismo donde todo el mundo se esconde detrás de un perfil, digamos, o están los chatbots influyendo gente, pero en TikTok, ¿cómo es la vuelta? Porque es que eso sí es lo que yo no entiendo. ¿Cómo un chino va a saber que yo, consumiendo TikTok, puedo ser víctima o puede aprovecharse de mí de alguna manera? No lo entiendo. Es que no sé cómo No, llega esa vuelta bueno, yo a creo que es un buen ejecutarse. punto, Angelita. Pues mira, lo que se ha precisamente evidenciado es que sí es una herramienta para defender toda la ideología del gobierno chino. De hecho, todas las personas que Pero alcanzaron a te publicar llega a vos? ¿A vos te contenido, llega información? claro que puede llegarte contenido asociado que te pasa, digamos, en el feed, ¿no? O sea, no quiere decir que te vayas a detener allí, pero puede generar como, por un lado, varias cosas. Mira, uno es que los que han tratado de crear contenido en contra del gobierno chino o cuestionándolo, bueno, etcétera, esas personas inmediatamente han sido eliminadas o han sido bloqueadas de Ok. utilizar la red. De hecho, hay un caso de una persona que empezó a hacer un video donde hablaba de como un tratamiento de skincare. Y en la mitad empezó a hablar en contra del gobierno chino e inmediatamente la bloquearon, ¿sí? Eso es un caso, Wow. digamos, referenciado. Pero ¿cómo hace para detectar eso? Pues el algoritmo, pues porque es un organismo, precisamente organismos de vigilancia, ¿sí? Entonces, y el otro tema que es muy, digamos, complejo es que la primera guerra que se empieza a transmitir por TikTok y por, digamos, como este fenómeno, como esta siguiente evolución o nivel de las redes sociales, es que la guerra de Ucrania se traslada a TikTok. ¿Sí? Tanto para rusos como para ucranianos. Entonces sí, y adicional a eso hay todo un territorio de conspiración. Por ejemplo, hay muchos videos que dicen que no fuimos a la luna, ¿sí? Que no sé si has visto que hay hasta videos que dicen que los pájaros no son, realmente son cámaras vivientes que están grabando a la gente y que no son animales. O sea, hay una cantidad de cosas que rayan en lo absurdo, pero que ahí Ujú. tienen su propia, digámoslo así, como caldo de cultivo. Entonces, Ok. todo eso definitivamente es lo que no le parecía al gobierno norteamericano, sumado a que ese algoritmo pues tiene toda la información de consumo de muchísima gente, porque la gran mayoría, por ejemplo, de mis estudiantes y de gente de centennials que conozco, pueden pasar 3 horas de forma natural en TikTok. No se necesita ser centennial. Yo de repente estoy metida en TikTok y de repente volteo y llevo una hora en TikTok y no me doy cuenta. O sea, Claro, mi tía de así es. 70 igual también, de 70 y tantos también es como trin, trin, porque además, digamos que lo mismo que estaba haciendo TikTok, lo pasaron también, lo empezaron a pasar en las stories de Instagram. O sea, ya también tú Claro, puedes ver videos y empezar a hacer scrolling en scrollear Instagram y también en YouTube. Entonces ya se con te los vuelve shorts. como ese ejercicio de estar pasando videos, Claro, digamos, total. cortos. Ese es el fenómeno que a mí me parece más interesante o es el que me parece más como estudiable y que es el que más nos está fregando, digamos, la huida sobre la realidad, No, y ¿sí? fíjate lo siguiente, en los videos cortos, la gente consume más tiempo videos cortos que videos largos. Es decir, estadísticamente la gente puede quedarse 3 horas viendo videos cortos porque asume que eso es rapidito, que está viendo pues un consumo como muy pequeño en términos de tiempo. Y el Ujú. largo de una hora, pues que como así es una hora, yo que me voy a quedar una hora viéndolo. Pero resulta que de video de 15 segundos en 15 segundos, te quedas 3 y 4 horas, ¿no? De acuerdo, Mientras que el de de acuerdo. una hora te ves 10 minutos y dices, no, esto está muy largo, ya no me lo voy a ver. Entonces, fíjate la contradicción y ahí es donde está el juego, ¿sí? Entonces, son herramientas que evidentemente
permiten Tenaz. adoctrinamiento, que es el tema pues ideológico, que esa es la gran Ujú, pregunta frente a lo que va a hacer Estados Unidos ya teniendo ese control. Y ujú. segundo, lo que tú estás mencionando y es los tiempos que la gente dedica a X o Y tema, es decir, en qué se detienen, qué comentan, Ahora qué pregunta, guardan, qué comparten, ¿no? lo que está sucediendo entonces con esta nueva adquisición por parte de Estados Unidos es que vamos a cambiar de espionado, de espionaje, de quién nos está haciendo el espionaje. Claro, es que esa es la gran pregunta de fondo, porque es que mira, te cuento unos detalles A sobre ver. esos personajes, ¿no? Y es que hay un proyecto que se llama el Proyecto Texas, ¿no? Donde van a separarse el acceso a datos de los que están en Estados Unidos y en China controlando TikTok o teniendo la posibilidad de saber lo que la gente está haciendo en TikTok. Entonces, supuestamente se va a dividir en esos El dos, digamos, algoritmo. grupos. O sea, Sí, pero ¿cómo lo van a hacer? O sea, el pues que es que esa es la tenga caracteres pregunta, ¿cómo se va chinos. a hacer? Tal cual. Wow, Eso es lo que no está wow. claro. Y segundo, si será que van a sacar una app nueva que uno va a descargar, lo que te decía, TikTok, con el logo con la bandera de Estados Unidos, no sé, o sea, estoy especulando obviamente, o si va a ser la misma, ¿no? Y si miramos los personajes que están detrás, pues mira, Larry Ellison, el de Oracle, tiene 81 años, ¿no? Murdoch tiene 94 y Michael Dell 60, que es el muchacho del grupo. O sea, fíjate, estos sujetos, El ¿no? chamaco. Que son como de la Biblia, pues del Arca de Noé, o sea, del Antiguo Testamento, ¿no? Liderando estas compras. Y ahí es donde es muy interesante o complejo ver esos sujetos detrás de plataformas de creación de contenido en multimedia y en streaming, orientado obviamente a centenias en su mayoría y a los alfa, que son pues los que siguen de los Los centennials, o centennials. sea, los que nacen de 2010 en adelante. Es que mira que cuando uno ve las estadísticas en TikTok, eso es bien, digámoslo así, como diciente, y es que te muestra estadísticas de 18 a 24, entonces se saca el porcentaje, de 25 a 34 y te muestra el porcentaje. Y la siguiente categoría es más de 35, ¿sí? Que más O de treinta y sea, cinco es como 1 millón de millones todos somos ancianos, de 35 de en adelante, todos somos clasificaciones. ancianos. Es como, no me importa. No, pero imagínate lo Ahora te diciente lo... de esa forma de segmentar, ¿sí? Loquísimo, loquísimo. Y te voy a Sí. decir algo. Nosotros, ya lo voy a referir a mi trabajo. Sabes que estoy teniendo una plataforma de exportaciones. Y básicamente nosotros tenemos también cómo vender en TikTok. El alta, para podernos dar de alta en el, digamos, shop de TikTok, nos tardamos entre 8 meses y un año más o menos para poder llegar. Eso es una plataforma en TikTok en Estados Unidos, TikTok Shop. Y entonces tú lo que haces es que generas el contenido de 15 segundos y haces el call to action para que le des clic y te mande a la tienda y entonces obviamente TikTok gana una comisión sobre eso, porque se vuelve un tipo un Amazon. Y fíjate que Facebook ha intentado hacer su shop, Instagram ha intentado hacer su shop, o sea, su tienda de ventas, ¿no? Pero definitivamente no ha sido igual. O sea, tú lo que haces es un posteo y dices comprar aquí abajo, ¿no? Y lo que hace Ujú. finalmente en Instagram o en Facebook es que te saca a la tienda del Sí, te seller, ¿no? manda, Desde te el, manda al e-commerce al e-commerce del de la seller. tienda, ¿cierto? Lo que Ujú. hace es que le sirve le hace un servicio a ese seller de front, en donde en el feed de Instagram estás revisando pues como todo el contenido y dices, wow, estos zapatos me gustan, le das clic y te manda el e-commerce de los zapatos, ¿no? Pero en el caso Correcto. de TikTok, no. TikTok tiene un shop de TikTok, en donde él es digamos, un aglutinador de venta, ¿sí? En donde tú, a través de estos videos, generas una necesidad de compra urgente. Ahí sí me parece que el problema puede estar. Y nosotros lo utilizamos muchísimo. Es decir, en la plataforma tenemos conectado a TikTok para poder vender y nuestros sellers pueden montar ahí su... No, no hemos hecho todavía el primero, solo apenas nos dimos de alta recién. Entonces no tengo toda la data para Sí, pero poder hacer el imagínate estudio. la envergadura, ¿no? De lo que, digamos, se está cocinando. Y para Así es. ajustar lo que, o cerrar lo que estamos mencionando, pues esos sujetos que tienen pues una cantidad de compañías, por ejemplo, Murdoch es prácticamente uno de los más grandes líderes en empresas de medios,
desde por ejemplo The Sun o The Times en Inglaterra. 21 Century Fox pues se la vendieron a Disney, pero era de él. Fox News, que es, digamos, el ala de comunicación de la derecha más grande en Estados Unidos y muy cercana al Partido Republicano, ¿no? El Wall Street Journal también hace parte de ese Dow Jones and Company que es la empresa que lo lidera o lo coordina. Y todo este negocio, lo olvidaron, se llama News Corporation. De hecho, esa serie Succession, no sé si te la viste, Succession, está sí, me encanta. muy, digamos, está muy basada en la vida Basada en él. de ellos, de esa Ujú, familia. Continuando con estos magnates, ¿no? Que están detrás de los inversionistas, Semilla, ¿no? De la versión de TikTok para Estados Unidos. A Larry Ellison lo llaman en un libro que escribieron sobre su vida el Gengis Khan moderno. Imagínate el remoquete, ¿no? Porque no se ok. detiene hasta lograr lo que quiere. El hijo de Larry Ellison, que se llama David Ellison, está al frente de una compañía que se Ujú, llama Skydance Media, que está aliada con Paramount y además está la cadena CBS, el servicio de streaming de Paramount Plus, ¿no? Los estudios de cine y canales pagos como Nickelodeon, MTV, Comedy Central y ujú, Showtime. De hecho, el escándalo ujú. con Jimmy Kimmel, que lo sacaron de CBS y luego volvió, pues esa cadena hace parte de este conglomerado. O sea, eso muestra también, digamos, la orientación ideológica que tienen también estos grupos de medios. Entonces, ahí hay algo muy interesante de analizar y es por qué ponen los ojos, ¿no? En una empresa como TikTok, precisamente para hacer una gran apuesta que permite pasar del consumo de contenidos tradicionales a nuevos formatos, ¿no? A formatos más Ujú. cortos, ágiles y que obviamente permiten que la gente se pase de una plataforma a otra. Es decir, que se pasen de TikTok a el streaming de Paramount o MTV o lo que sea y viceversa. Entonces, lo que está ahí por verse es, bueno, ¿cuál será la orientación ideológica, no política que eso va a tener? Pues es que, a ver, yo lo que estoy viendo también es que, por ejemplo, en caso de los Murdoch o de Murdoch, que es este, digamos, supermagnate del contenido mediático oficial, ¿no? Que es básicamente detrás de lo que está haciendo, de lo que están estos grandes conglomerados, al final del día tienen un control sobre el contenido político. Y al final del día, el centro de la discusión es China es una amenaza. Pero no es una amenaza para que nos vendan zapatos chinos, ni nos venda ropa china, ni nos venda lentes chinos. Es porque es una amenaza política. Entonces, digamos que el enfoque empieza a ser un enfoque político y empieza a haber ciertas presiones, que es lo que yo he ido viendo en todo este proceso de la venta de TikTok, y es la presión del gobierno por decir, es que la data, es que el algoritmo, es que el contenido que le mostramos, es que el Children's Protection, esta ley que hay para proteger el contenido para los niños y hacer el control parental, todo este tipo de cosas se vuelven unos procesos de intereses políticos en donde dicen, China no puede seguir en este punto, ahora se lo vamos a pasar a, este señor, a estos señores, ¿no? Pero al final del día son iguales de dementes, ¿no? O sea, Claro, es que al final del día el tema es aquí ese. es en manos de quién estamos terminando de ser, es decir, la ¿Quién vigila locura, el algoritmo y quién tiene el exactamente, acceso a esa exactamente, data? Y con esa data, así ¿qué vas es. a hacer? ¿Sí? Porque mira que en ninguna parte o apartado se está mencionando sobre la edad mínima para que los niños lleguen a consumir este tipo de plataformas o algún tipo de mirada frente a el tema comercial, el tema del tiempo que una persona puede estar allí conectada y cómo tratar de que eso sea de alguna manera responsable, sí, que sea como que tengas una vida y también estés conectado, no que estés prácticamente para vivir conectado. Y esto tiene un ultimito punto que no quiero dejar como soltar, que no lo dejemos, digamos, como cabo suelto, y es también lo que tiene que ver con el contenido que alimenta la inteligencia artificial, ¿sí? Que al final del día hacia allá es donde está dirigido todo el proceso de cómo vamos a ir entrenando la inteligencia artificial y que todo esto, que como es finalmente un contenido generado por los usuarios, ¿sí? Empieza a alimentar quien modera
el contenido, hay quien decide el algoritmo, hay quien estructura la ruta hacia donde deben, qué sí se permite, qué no se permite, y entonces qué groserías sí se permiten y qué groserías no se permiten, y qué tipo de contenido sí se permite. Este tipo de cosas es como una especie de orden mundial, ¿no? Es una especie de, que está pasando de las manos de China a las manos de Estados Unidos, pero al final del día son, digamos, diferentes locos, ¿no? Pero también como decidir en manos de qué locos vamos a dejar las cosas, ¿no? Y entonces Estados Unidos dice, Claro. pues entre que lo manejen los locos de allá, que los manejen los locos de acá, ¿no? Pero al Sí, final del pues día es es lo muy mismo, maquiavélico, es quién controla la información o quién se beneficia de ella, que creo que es muy difícil, igual que China se desprenda del todo de ese acceso, ¿sí? Es como entregar un tesoro. obviamente. Ahora, la otra pregunta sería, bueno, ¿y qué va a pasar con América Latina en toda esta operación? Nosotros vamos a quedar bajo cuál algoritmo, ¿sí? Y Europa, por ejemplo, ¿qué va a pasar con estos países? Porque finalmente lo que uno nota es que la válvula, en términos de algunas generaciones de escape, es en TikTok, por ejemplo, toda esa sensación frente al mundo de frustración o de felicidad, todo lo que sea, digamos, presumir vidas, etcétera, se está yendo a esos escenarios, ¿no? Entonces ahí está pasando la vida de la gente, está pasando la Ujú, guerra, ¿sí? ujú, Y la pregunta que hay allí, digamos, de fondo es en la necesidad de contar cosas en 15 segundos, en 20 y la vida no se puede explicar en shorts, ¿sí? O sea, hay muchos agreed. temas que van mucho más allá de 15 segundos de un video para explicar lo que ha pasado en una invasión de un país a otro, o un momento o un hecho histórico, ¿sí? O una celebración o no sé, un descubrimiento científico. Entonces, eso Así se llama es. la TikTokificación de todo. Y al volverse Wow. todo tan TikTokificado, pues obviamente es como muy, Y yo, muy en pastillas, ¿no? Como algo que se consume como una menta, ¿sí? Un chicle. Te comes eso 10 segundos y ya, lo botas. y si tú logras destoctificarte, un buen destoctificador serás. Muy bien, María Tuchena, te echaba su choza. Chuchosa. Y un techado así es, casi sonó un destoctificador. Sí, pero eso es impresionante porque la banalización de todo, que es lo que también, si Muy vamos duro. a Hannah Arendt y hablamos pues de citamos a tu papá, la banalización hasta del mal. Entonces ahora es precisamente eso, se banaliza hasta lo más crudo, que es las imágenes que hay, por ejemplo, porque esa es la continuación de la historia, y es que la guerra de Ucrania y Rusia es una guerra en TikTok, pero luego siguió lo que está pasando en Gaza, que Claro, también es impresionante todos los soldados israelíes, el contenido que han creado en estos escenarios y lo difunden sin ningún, digamos, tipo de control o de censura, porque eso supuestamente no es censurable, y las cosas que allí ellos muestran o relatan también son realmente muy crudas. Entonces, eso también nos muestra lo que, y es un tema que vamos a empatar ahora, y es lo que está permitido o no en redes sociales y que tiene como una especie de falsa moralidad, ¿no? De hecho, le dijeron a Trump, por ejemplo, que si MAGA iba a aparecer mucha información de MAGA en TikTok y dijo, a mí me encantaría que todo fuera TikTok sobre MAGA en Estados Unidos, pero no sería justo. O sea, imagínate ya lo que están ahí dejando entrever, ¿no? cocinando. Poco a poco el nuevo formato de video que Meta le está proponiendo a los usuarios para la creación de contenido. Sí, es un formato, creo que lo has visto, ¿cierto, Angelita? ¿Cuál? ¿A Es un cuál te formato que el refieres? video se ve muy angosto y muy ancho Ah, sí, en el feed de Instagram. Es un video sí. que en términos de tamaño es de 5120 por 1080 píxeles. Sí, Pero es eso un para qué lo están formato haciendo. que se O sea, yo llama los he visto, pero no. Cinematic Ultra Wide. Pues mira, aquí hay varias, digamos, como teorías, ¿no? Una apunta a que lo que están haciendo es entrenando a la gente para ver contenido en las gafas de Meta, ¿sí? Porque ese Ujú, es el contenido que aparentemente va a poderse consumir mejor con las gafas. Y que todo esto lo que significa es una especie de laboratorio
y de lo que se llama como impulsar o arrear, que es un término que también se viene utilizando mucho, y es hacia que el comportamiento de la gente pues se modifique del mobile o del celular a las gafas. Yo no sé si viste las Ujú. últimas gafas de Meta que también hace poco se hizo el lanzamiento de como la actualización, porque Zuckerberg viene con esas gafas que son unas gafas como las cuando a Bart Simpson le pusieron gafas, que unas gafas así grandísimas, así Sí, que son pues como más grandes que se ven como, parecen como para una fiesta de disfraces, ¿no? Como unas gafas de esas de sí, 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 chiste. sí, sí. Como, Entonces, sí, exacto, esas como todas gafas así gordotas. claro, son gruesas porque tienen pues mucha información no, tienen muchos componentes adentro como la cámara, la posibilidad de conectarte allí y de manera pues inalámbrica, etcétera, etcétera. Entonces, con esas gafas se van a poder hacer llamadas y también vas a poder consumir o puedes consumir contenido. Entonces, ese Yo- sería supuestamente el siguiente nivel o una de las apuestas y es de pasar de mobile o del celular a consumir contenido directamente con esas gafas puestas. También había escuchado, no sé, yo también estaba así como de, ¿qué es esto? Pues porque ese formato cinematográfico, este como énfasis que han ido haciendo dentro de Instagram, que fue como su motivo de nacer, que es toda esta parte muy visual, ¿no? Muy cuando hablamos de cosas muy instagramiables, es como que esta finura visual o estética visual que tiende como a lo más premium y que por eso Instagram ha tenido como mucho más acogida entre generaciones más jóvenes o también entre marcas que quieren mostrar cosas mucho más upscale en términos solamente gráficos, de moda. Hay incluso muchas marcas que no tienen ni página web, sino solamente página, digamos, Perfil en perfil de Instagram. Instagram. Ajá. Exactamente. Entiendo y un poco siento, no sé, puede ser una elucubración o también lo estuve revisando por ahí, que tiene que ver como con un asunto mucho más premium en donde lo cinematográfico tiende a ser algo premium, ¿no? Es decir, en donde lo muy cuadrado tiende a ser muy televisivo y lo muy, sí, muy alargado, horizontal, en esa proporción que está dando, tiende a ser como más premium, como más upscale, como más elegante, ¿no? Como que tiene que ver más con el cine y el cine tiene mucho más glamour. Entonces siento que están apostándole ahí a algo que está en ese white, como en ese límite de Ujú. lo aspiracional visual, ¿no? Y que siento que eso puede terminar siendo algo, pues interesante, sobre todo para marcas que quieren volverse muy sí, muy como yo tengo este contenido cinematográfico y entonces voy a hacer este tipo de tomas y seguramente para realizadores y productores audiovisuales eso va a ser un formato que es como, wow, volvimos al formato cine. Qué lindo esto, ¿no? Claro, Como más. pero el punto aquí es que realmente la experiencia del celular es muy pequeño, o sea, eso se ve muy chiquito en términos de la pantalla en sentido vertical y ese video que por supuesto se ve muy bien en términos de todo lo que puedes agregar a la grabación, o sea, la producción, todo lo que le puedes incluir para contar algo, presentar algo, pero visto así tan pequeño es el punto, que ahí es donde, pues, al parecer podrá pasarse a otro tipo de dispositivo. Porque fíjate que si lo O analizamos, sea, ¿tú el crees que eso es una contenido, tendencia para irse a la gafa? pues eso es lo que se especula. Yo realmente no podría como afirmarlo, pero Asegurarlo. tampoco desmentirlo. O sea, ahí hay Claro. algo sí evidentemente va a pasar porque el contenido en sentido vertical dentro de unas gafas, pues no es igual. O sea, es muy chiquito. Pero ¿Ves? Muy ahora entonces limitado. que ahora no solamente vamos a andar con la cabeza agachada, sino con las gafas puestas todo el día. ¿Qué va a pasar con Vamos a nosotros? estar, claro, pero entonces las gafas tienen que tener un precio muy asequible para que se masifiquen. O tienen Claro, que venir por la compra de unos chicles o lo que sea, porque si no, eso no funciona o no funcionaría. no funciona. Pero fíjate lo interesante y lo complejo, ¿no? Tú tienes tu celular bloqueado para que no se pueda consumir contenido de manera horizontal o lo tienes que puedes consumir de las dos formas. Por ejemplo, No, a mí no me gusta. WhatsApp lo puedes pasar a horizontal o Sí. WhatsApp lo tienes o tienes todo en vertical. No, yo todo lo tengo en vertical, pero tengo esa funcioncita que está ahí en la tuerquita, que yo Ajá. lo puedo volver así cuando voy a ver sobre todo videos de YouTube. Pero porque, por ejemplo, veo Perros Criollos o porque veo el show de George Harris o porque veo los Danieles, que me gusta ver horizontalmente todo lo que están pasando, pero realmente Instagram a mí no se me ocurre ponerlo en No, y es que horizontal. no funciona.
Eso es Ok. el punto. Entonces, el que me parece que es como el escenario interesante de apreciar y es cómo muchos años consumiendo contenido en sentido vertical, inicialmente cuadrado, luego vertical y ahora volver a horizontal en un formato de gran pantalla o un gran formato, sí, que es como un poco más grande que el 4K. Entonces ahí es donde definitivamente lo que vemos es pues cambio permanente, ¿no? Y eso son apuestas, porque mira todo lo que pasó con lo de Nano Banana que sacó Gemini o sacó Google para que la gente a partir de una cantidad de imágenes pudiera construir otra, ¿sí? Que Ok. hubo mucho contenido digamos, unas semanas donde la gente decía que ya no se necesitan diseñadores, que ya vamos a dedicarnos a trabajar solamente con crear imágenes que nos las genera Nano Banana de Google o de Gemini de forma automática. Bueno, entonces yo lo que noto es que hay como diariamente o semanalmente sale una apuesta y lo Ujú, que se está como midiendo es la receptividad y el comportamiento de la gente. Es decir, la gente frente a eso, qué decisión toma o qué comportamiento hace, si funciona tanto o no, como lo que se volvió pues súper popular en su momento y era volver la foto de uno versión anime, sí, anime japonés. Y así Ujú. lo que siga y lo que se venga. De hecho, la tendencia hasta hace unos días era que con Nano Banana o con estas herramientas de inteligencia artificial podías poner tu foto con un famoso y salías abrazado con un famoso. Entonces Con salías abrazado Shakira. con Bono, con Shakira, sí, exacto, con Bad Bunny, con la Madre Teresa, ¿no? Resucitarla. Entonces, es bien particular eso, ¿sí? De esos fenómenos donde es midiendo la gente cómo se comporta, si eso pega o funciona, porque a la larga, todo el tiempo están buscando es que esa herramienta de IA es la que más utilices, o en el caso de Instagram, que no lo vayas a cambiar por TikTok. Ahora, yo estaba haciendo con los estudiantes encuestas de consumo de medios Ujú. digitales y aunque está repartido, ya les está ganando TikTok. A ellos les gusta más a los Gen Z TikTok que Instagram. Obviamente también les Mil gusta veces. Instagram, indudablemente, pero TikTok está pasando, digamos, como a un lugar dominante, ¿no? Preponderante. Sí, preponderante. Entonces, Totalmente. muy interesante porque hay una pugna gigante y lo que se venga, que bien sea que las gafas funcionen o, por ejemplo, saque, no sé, Huawei unos lentes de contacto. Es que aquí hay muchas posibilidades que se pueden dar, ¿no? Incluso también el poder tener un chip que te puedas en una parte del cuerpo ubicar. O sea, Insertar. todo eso es ya ciencia ficción, pero hasta cierto punto Ya viene. posible. Pues ponte las gafas para ver el futuro. Estoy empezando a sentirme más tía, es horrible. Estuve tratando de instalar una aplicación, o sea, esto es un desahogo que voy a tener en este capítulo. Cuando me divorcié, resulta que yo pues nunca manejé nada, ni el Roku, ni la bajada de Netflix, ni cómo se pone HBO, o cómo se pone Amazon Prime o lo que sea. Y entonces el televisor me quedó configurado con el teléfono, correo y todo del ex marido. Y entonces Ah, resulta que ayer quería instalar HBO Max porque que me quería ver una serie que estaba allí y resulta que no lo puedo pagar porque está todo ligado. Entonces traté de hacer y fue tan frustrante, sobre todo esta necesidad de divorciarme por fin en términos televisivos, ¿no? Que no me apareciera, ¿quién está viendo tal persona? Y es como, oh, ¿por qué lo toqué en la televisión todavía después de 4 años? O sea, ¿cómo así? Y no lo logré, me tocó desinstalar todo el Roku y estoy en un recontra mega problema con el televisor que no voy a poder volver a organizar mis películas y mis cosas. Y eso me tiene muy frustrada en términos de inclusión digital. Y entonces preguntarle a alguien y decirle, oye, mira, me está pasando esto, es como sentirme cada vez más tía. ¿A vos te ha pasado? A mí me parece horrible. O sea, es como, y además uno le pregunta a alguien, es como, pues ahí en la aplicación, y uno es, pero ¿dónde está la aplicación? Como que yo quisiera que me lo mandaran una foto y me pusieran un circulito rojo que me dijeran, aquí le corriges esto y le pones esto como una verdadera tía. Eso me pasó en mi o sea frustración. que nace una categoría nueva para marketing para tías que se llama divorcio de streaming.
Divorcio del streaming. Pues pucha, es que, o sea, cambiar la clave del internet fue la pesadilla sin fin. Todavía creo que tengo problemas con la clave del internet, pero por fin lo logramos, ¿no? Pero es como que como que las aplicaciones o como que el internet o como todo eso que once is there, ¿no? Una vez que ya llegó con esa estructura, como que les cuesta un trabajo y no se dan cuenta del daño psicológico que le pueden hacer a uno, que uno llegue por la noche a ver televisión y diga, está viendo el señor este y no es como, no, el señor este ya no está aquí. Eso es lo que me Sí, sucedió esta semana con el proceso de inclusión digital que, o sea, porque en términos de computador, en términos de redes, en términos de todo eso, ya nos volvemos unos duchos, empezamos a manejar digamos, la tecnología, podemos avanzar. Oye, yo quiero subir una story y se empieza a volver, digamos, como una cosa más cotidiana y mucho más al alcance de la mano este sujeto fractal que tiene de extensión el celular. Bien. Pero entonces váyase usted a otros lugares, a otros dispositivos, a otro tipo de tecnología y se vuelve un problema. Y entonces meta la tarjeta de crédito, no le aceptan el pago porque es que le están mandando un código de verificación y le llega el correo al otro señor y entonces uno es como, ¡ah! No quiero más esta vaina. Ya me quiero claro. divorciar Y eso se puede definitivamente y me prestar pongo. para, pues, otras interpretaciones, ¿no? Otras interpretaciones por un lado y otro puede suscitar un suicidio. O sea, que uno dice, no puede ser, es que no quiero más esto. Es como, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir con esta bendita cosa ahí recordándome que pues una vez estuve casada y que una vez Bueno, pues compartí imagínate, esa televisión? si lo vemos a un nivel más amplio, pues todo lo que significa eso, la colonización de datos, ¿no? Claro, La influencia de plataformas, porque mira que desde América Latina de IA y de este tipo de iniciativas, pues prácticamente no hay nada, ¿sí? Es todo lo que desde afuera podamos implementar y utilizar, porque los costos, el know-how, todo eso acá no es fácil poderlo poner a funcionar. El fenómeno puede ser Rappi, que tuvo hace poco esa inyección de capital de Amazon de 25 millones de dólares, pero realmente no es muy visible apuestas que logren trascender al nivel de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? De hecho, para ir total. finalizando, Gemini, no sé si lo has estado utilizando, pero Gemini está de un nivel de creación de información, de facilidad para un tema desarrollarlo impresionante, o sea, me En tiene serio, o sea, gratamente porque sorprendido. yo estoy siempre entre Copilot y ChatGPT, pero no me había puesto a pensar en Gemini. Sí, Gemini le pones la función de Deep Search Ajá. y te puede armar una lección del tema que quieras. Sí, o sea, yo le he puesto, Wow. obviamente hay que armar un prompt bien, digámoslo así, como robusto, ¿no? Para que te Sí. desarrolle ese tema y decirle puntualmente que quiero ver ese tema en profundidad, pero el resultado te arma, que también es interesante, ese documento que crea lo puedes pasar a un archivo en Google Drive. Entonces te lo vuelve un Word Wow. o un Excel o bueno, lo que uno quiera o una presentación. Y me ha generado presentaciones o archivos de 13 páginas, de 15 páginas de un tema. Pero el número 13 no nos gustó, ¿sí? Ah, no, el No, que no nos gusta es a el mí sí, 14. el 14 no. Pero ahí no me importa, a mí no me afecta allí ese resultado. Gemini, haz los números de slides que tú quieras, al fin que tú eres la Gemini, reina. haz lo tuyo. Sí, exacto.